La puerta del baño no se abría. Mickey Deans presionó contra ella una vez, luego otra vez, sintiendo resistencia del otro lado. Era media mañana en Chelsea, 22 de junio de 1969. La pequeña casa Mews en 4 Cadogan Lane permanecía tranquila bajo un pálido cielo de Londres. Dentro, el silencio ya había comenzado a establecerse en algo permanente. Cuando Deans finalmente logró forzar la entrada, encontró a su esposa sentada en el inodoro, su cabeza inclinada hacia adelante, sus manos descansando en su regazo. Judy Garland tenía 47 años. Había estado muerta durante varias horas. El forense determinaría más tarde que ella había cerrado la puerta con llave en algún momento durante la noche, probablemente por costumbre. No había nota, ninguna evidencia de intención deliberada. Su muerte fue catalogada como una sobredosis accidental de barbitúricos, específicamente Seconal, la misma medicación en la que había confiado durante décadas para encontrar el sueño, para calmar su mente, para escapar del ruido persistente de un cuerpo que nunca le había pertenecido del todo. El hallazgo oficial conllevó el peso de la certeza médica. Una sobredosificación propia incauta, una acumulación gradual de la droga en su torrente sanguíneo, agravada por años de tolerancia y dependencia. No hubo sugerencia de suicidio, aunque la pregunta persistió en los días siguientes, dicha en susurros por aquellos que la habían conocido y aquellos que solo habían observado desde la distancia. Lo que el informe del forense no abordó, lo que no podía abordar, fue la trayectoria que había conducido a esta casa alquilada en una ciudad extranjera, a miles de millas de los estudios y propiedades que una vez habían definido su existencia pública. Judy Garland había vivido en algunas de las direcciones más celebradas de Los Ángeles. Había poseído casas en Brentwood y Beverly Hills, residencias con terrenos cuidados y entradas vigiladas, los tipos de propiedades que aparecían en los reportajes de revistas y señalaban la llegada. Y sin embargo, había muerto en un espacio prestado, un arreglo temporal en un país donde había venido buscando trabajo, buscando renovación, buscando algo que la había eludido durante años. El patrón era visible para cualquiera que se molestara en mirar. Un ciclo de adquisición y pérdida, de mudarse y seguir adelante, de casas que prometían estabilidad pero entregaban solo transición. Para 1969, Judy Garland no tenía residencia permanente en los Estados Unidos. La propiedad de Brentwood, donde una vez había criado a sus hijos, había pasado a otras manos. Las propiedades de Beverly Hills se habían ido. Lo que quedaba era un rastro de direcciones dispersas a través de 2 continentes, cada una marcando un capítulo en una vida que se negaba a establecerse. Mickey Deans se había casado con ella solo 3 meses antes, en marzo. Se habían conocido en Nueva York, donde ella estaba actuando en un club nocturno, y su noviazgo había sido breve, impulsivo, cargado con la urgencia particular que parecía seguirla a todas partes. Él era su 5º marido, tenía 34 años. Más tarde describiría encontrar su cuerpo como el momento en que su mundo colapsó, aunque otros que los conocían sugirieron que el matrimonio ya había mostrado signos de tensión. En las horas posteriores a la confirmación de su muerte, las líneas telefónicas entre Londres y Los Ángeles llevaron la noticia a través del Atlántico. Ejecutivos de estudio que no habían hablado con ella en años emitieron declaraciones cuidadosamente redactadas. Antiguos colegas expresaron conmoción, aunque pocos podían alegar sorpresa. Los tabloides, que habían narrado cada uno de sus tropiezos durante décadas, comenzaron a ensamblar sus retrospectivas, su tono cambiando de la burla al luto con practicada facilidad. Lo que emergió en esos primeros informes fue una narrativa familiar. La niña estrella que había ardido demasiado brillante, la voz que se había elevado mientras la mujer detrás de ella luchaba por mantenerse a flote. Era una historia que se había escrito muchas veces antes,
revisada y actualizada con cada nueva crisis, cada nuevo matrimonio, cada nuevo regreso que prometía redención. Ahora había llegado a su capítulo final, y el final parecía casi inevitable, una conclusión que se había presagiado tan a menudo que había perdido la capacidad de sorprender. Pero la inevitabilidad es una construcción impuesta después del hecho. Oscurece las elecciones que se hicieron, los sistemas que se construyeron, las manos que moldearon una vida antes de que tuviera la oportunidad de moldearse a sí misma. Judy Garland no llegó a esa puerta del baño en Chelsea solo por el destino. Llegó allí a través de una serie de decisiones, algunas propias, muchas no, que comenzaron décadas antes, en un mundo donde los estudios controlaban no solo las carreras, sino también los cuerpos, donde las píldoras se dispensaban como moneda y donde un niño podía ser transformado en una mercancía antes de que entendiera lo que se le estaba quitando. Las casas que dejó en Los Ángeles todavía están en pie. Algunas han sido renovadas, otras conservadas, algunas demolidas para dar paso a construcciones más nuevas. No tienen placas, ni marcadores que indiquen quién vivió una vez dentro de sus paredes. La mujer que las ocupó se ha convertido en una leyenda, su imagen congelada en tecnicolor, su voz conservada en acetato y óxido. Pero los espacios por los que se movió han sido vaciados de su presencia, absorbidos de nuevo en la geografía anónima de riqueza y reinvención que define la ciudad que una vez llamó hogar. Nació Frances Ethel Gumm el 10 de junio de 1922, en Grand Rapids, Minnesota, un pueblo de ambiciones modestas y restricción luterana. Sus padres, Frank y Ethel Gumm, operaban una sala de cine llamada New Grand, donde los actos de vodevil todavía compartían cartel con las películas mudas, y el límite entre la actuación y la vida diaria aún no se había endurecido hasta la separación. Para cuando Frances tenía 2 años, ya había aparecido en el escenario, impulsada por una madre cuyas propias aspiraciones teatrales se habían cuajado en algo más insistente, más vicario. La niña podía cantar. Eso era evidente desde el principio. Lo que quedaba por determinar era quién controlaría la voz. La familia Gumm se mudó a Lancaster, California, en 1926, buscando la proximidad a Los Ángeles que tantas familias buscaban en esos años, la atracción gravitacional de una industria que prometía transformación. Frank Gumm compró otra sala de cine, el Valley Theater, y la familia se instaló en una casa en Cedar Street, una estructura sin distinción particular que más tarde sería conservada como un monumento a los orígenes. Pero los orígenes, en la mitología de Hollywood, están destinados a ser trascendidos. El punto nunca fue permanecer en Lancaster. El punto era escapar. Ethel Gumm entendió esto con una claridad que rozaba la compulsión. Condujo a sus 3 hijas a través de un circuito interminable de concursos de talentos, contratos de teatro y audiciones de estudio, tratando cada actuación como una inversión en un futuro que aún no se había materializado. Las hermanas Gumm, como se las anunciaba inicialmente, actuaban donde quiera que pudieran encontrar una audiencia, ferias, convenciones, casas de vodevil de poca monta que olían a polvo y decepción. Frances era la más joven, la más pequeña, aquella cuya voz parecía desproporcionada a su complexión. Las audiencias lo notaron. Ethel lo notó. La maquinaria de la ambición comenzó a girar. El cambio de nombre llegó en 1935, aunque los relatos difieren sobre las circunstancias precisas. Frances Gumm se convirtió en Judy Garland, una construcción ensamblada a partir de una canción popular y el apellido de un crítico de teatro, dependiendo de qué versión de la historia se crea. Lo que importa no es la etimología, sino la transformación que señaló. Un nuevo nombre significaba una nueva identidad, una que podía ser moldeada y comercializada, una que pertenecía menos a la niña que la llevaba que a la industria que pronto reclamaría su propiedad.
Metro-Goldwyn-Mayer la contrató en septiembre de ese año. Ella tenía 13 años. El contrato la vinculó al estudio por 7 años, con opciones que permitían a MGM extender o terminar el acuerdo a su discreción. A cambio, recibió un salario semanal, acceso a los recursos del estudio y entrada a un sistema diseñado para fabricar estrellas con eficiencia industrial. Lo que entregó a cambio era menos fácil de cuantificar: autonomía, privacidad, los ritmos ordinarios de la adolescencia, el derecho a decidir lo que entraba en su propio cuerpo. Las píldoras comenzaron casi de inmediato. Los ejecutivos del estudio consideraban a Judy Garland como un problema a resolver. No era convencionalmente hermosa, según los estrechos estándares de la época. Su nariz se consideraba demasiado prominente, su figura demasiado redonda, sus dientes imperfectos. Donde otras jugadoras por contrato podían ser fotografiadas desde ángulos halagadores y dejadas a sus dispositivos naturales, Judy requirió intervención. Se le colocaron discos de goma para remodelar su nariz para ciertas tomas. Sus senos fueron vendados para mantener una silueta de niña. Y se le dieron píldoras. Píldoras para suprimir su apetito. Píldoras para mantenerla enérgica durante largos días de rodaje. Píldoras para ayudarla a dormir cuando los estimulantes la dejaban acelerada e inquieta. Las tabletas venían en diferentes colores, administradas por médicos del estudio, con la autoridad casual de hombres que entendían su papel en el proceso de producción. Benzedrina para despertarla, fenobarbital para bajarla. El ciclo se estableció antes de que fuera lo suficientemente mayor para entender sus implicaciones, antes de que hubiera desarrollado el lenguaje para cuestionar lo que se le estaba haciendo. Era menor de edad, una jugadora por contrato, una mercancía en la que el estudio había invertido recursos significativos. Su cumplimiento se asumía. Su cuerpo era propiedad de la compañía. Ethel Gom, quien podría haber intervenido, no lo hizo. Según la mayoría de los relatos, ella participó en el régimen, asegurándose de que su hija siguiera el horario prescrito, tratando las píldoras como simplemente otro aspecto de la disciplina profesional. La relación entre madre e hija ya había comenzado a agriarse, envenenada por años de presión y proximidad, por los resentimientos particulares que se acumulan cuando los sueños de una persona son transferidos por la fuerza a otra. Judy más tarde describiría a su madre como la bruja mala del oeste de la vida real, una caracterización que conllevaba el peso de la queja acumulada. Pero en 1935 no había escape de su influencia. El contrato había sido firmado. La transformación estaba en marcha. Lo que emergió de esos primeros años en MGM fue una artista de dones notables y constitución frágil. Judy Garland podía habitar una canción con una precisión emocional que desmentía su edad. Podía transmitir anhelo, alegría, angustia y esperanza en el lapso de un solo verso, su voz llevando frecuencias que parecían pasar por alto el intelecto y hablar directamente a algo más profundo. La cámara reconoció esta cualidad incluso cuando los ejecutivos permanecieron inseguros. No era una belleza en el molde de Lana Turner o Hedy Lamarr, pero poseía algo más difícil de fabricar: autenticidad, o al menos su simulación convincente. Sus primeros papeles cinematográficos significativos llegaron en 1936 y 1937, una serie de cortos y largometrajes musicales que probaron su atractivo con el público. El estudio la emparejó con Mickey Rooney, otro joven jugador por contrato, cuya energía coincidía con la suya, y la combinación resultó comercialmente viable. Hicieron 9 películas juntos durante los años siguientes, cada una reforzando la imagen de juventud americana sana que MGM deseaba proyectar. Detrás de escena, las píldoras continuaron. El peso fluctuó. La presión aumentó. Pero en pantalla, Judy Garland sonrió y cantó,
y pareció encarnar todo lo que la nación quería creer sobre sí misma. El papel que la definiría llegó en 1938, aunque ella no fue la primera opción para interpretarlo. Shirley Temple, la niña estrella reinante de la época, había sido la preferencia del estudio para Dorothy Gale, la granjera de Kansas, arrastrada por un tornado a una fantasía Technicolor. Pero Temple estaba bajo contrato con 20th Century Fox, y las negociaciones colapsaron, y así el papel recayó en Judy Garland casi por defecto, una segunda opción que se volvería sinónimo del personaje, de maneras que borraron todo recuerdo de alternativas. El rodaje de El Mago de Oz comenzó en octubre de 1938 y continuó durante casi 6 meses, una producción agotadora que exigió más de su joven estrella que cualquier asignación anterior. Judy tenía 16 años, interpretando a un personaje que se suponía que era varios años más joven, y la tensión de mantener esa ilusión se manifestó de maneras tanto visibles como ocultas. Su vestuario incluía un corsé diseñado para aplanar su figura en maduración. Su dieta se restringió a sopa y cigarrillos, complementada con el régimen habitual de anfetaminas. Trabajó 6 días a la semana, a menudo 12 horas o más, su energía sostenida por la química en lugar del descanso. El set en sí mismo era un ambiente peligroso. El proceso Technicolor requería una iluminación intensa que elevaba las temperaturas a niveles incómodos. El maquillaje original del hombre de hojalata envenenó al actor que lo usó por primera vez. La bruja mala sufrió quemaduras durante una secuencia pirotécnica. Y Judy, en el centro de todo, soportó toma tras toma de números musicales que más tarde parecerían sin esfuerzo, su dificultad invisible para las audiencias que solo veían el producto terminado. Over the Rainbow casi no sobrevivió al proceso de edición. Los ejecutivos del estudio consideraron cortar la canción, considerándola demasiado lenta, demasiado melancólica, una desviación del tono más brillante que preferían. Fueron desautorizados y la balada permaneció, y se convirtió en el himno definitorio de la carrera de Judy Garland, una canción sobre el anhelo de escapar, de un lugar donde los problemas se derriten como gotas de limón, de un hogar que existe solo en la imaginación. La cantaría miles de veces durante las 3 décadas siguientes, cada actuación llevando el peso acumulado de todo lo que había sucedido desde que la grabó por primera vez en un escenario de sonido de estudio a los 17 años. La película se estrenó en agosto de 1939 y logró una penetración cultural inmediata. Judy Garland se convirtió en una estrella de primera magnitud, su rostro reconocido en todo el país, su voz emanando de radios y jukeboxes y altavoces de teatro. MGM la recompensó con un premio de la Academia Especial, un Oscar en miniatura presentado en la ceremonia al año siguiente, reconociendo su estatus como la mejor intérprete juvenil de 1939. Se paró en el escenario con un vestido seleccionado por el vestuario del estudio, sonrió para las cámaras y aceptó el trofeo como validación de todo lo que se había invertido en su desarrollo. Lo que el premio no reconoció fue el costo de ese desarrollo, el peaje ya visible para aquellos que trabajaban de cerca con ella. Para 1940, Judy Garland tenía 18 años y era completamente dependiente del régimen farmacéutico que gobernaba sus días. Nunca había conocido la vida adulta sin estimulantes y sedantes. Nunca había aprendido a regular su propia energía, su propio apetito, su propio sueño. El estudio había asumido esas funciones, subcontratándolas a médicos y píldoras, y ella había internalizado el acuerdo como normal. Era simplemente como se trabajaba en el cine. Era simplemente lo que se requería. Su primer matrimonio llegó en 1941, con el director de orquesta David Rose, una unión que duró menos de 2 años y no produjo hijos. El estudio se había opuesto inicialmente a la relación, prefiriendo mantener la imagen de Judy como una ingenua disponible,
Pero finalmente cedió, cuando quedó claro que ella seguiría adelante de todos modos. Lo que terminó con el matrimonio sigue sujeto a interpretación. Algunos relatos sugieren incompatibilidad, la fricción ordinaria de dos carreras colisionando. Otros señalan un aborto, posiblemente coaccionado por el estudio, que dejó un daño emocional que nunca sanó por completo. Judy misma habló de ello en raras ocasiones, y cuando lo hizo, sus relatos variaron con los años. Las casas comenzaron a multiplicarse en este periodo. Con su creciente salario, llegó la capacidad de adquirir propiedades, de establecer residencias que significaban llegada y éxito. Compró su primera casa a principios de la década de 1940, una propiedad en el área de Bel Air que ofrecía privacidad y espacio, las comodidades esperadas de una gran estrella de estudio. Pero la propiedad resultó menos permanente de lo que parecía. Las casas iban y venían, vendidas o perdidas o abandonadas a medida que cambiaban las circunstancias, cada una representando un capítulo en lugar de una base. Su segundo matrimonio, con el director Vincente Minnelli en 1945, pareció ofrecer mayor estabilidad. Minnelli era una figura respetada en MGM, un hombre de sensibilidad artística que entendía las presiones de la vida de estudio. Juntos hicieron varias películas, notablemente Cita en San Luis, que mostró los talentos de Judy dentro de un marco nostálgico que el público acogió. Su hija, Lisa, nació en marzo de 1946, y por un tiempo la familia presentó una imagen de satisfacción doméstica que se alineaba con las expectativas de la posguerra. Se establecieron en una casa en Evanview Drive, en Hollywood Hills, una residencia que reflejaba su estatus combinado dentro de la industria. La propiedad tenía terrenos adecuados para un niño, habitaciones suficientes para el entretenimiento, los detalles arquitectónicos que la marcaban como un hogar de consecuencia. Las fotografías de este periodo muestran a Judy en entornos domésticos, sosteniendo a su hija, sonriendo junto a su marido, desempeñando el papel de esposa y madre, con el mismo profesionalismo que aportaba a su trabajo en pantalla. Pero las píldoras continuaron. La ansiedad persistió. El matrimonio, que había parecido tan prometedor, comenzó a fracturarse bajo presiones tanto internas como externas. Minnelli estaba absorto en su trabajo, a menudo ausente durante largas producciones. La propia salud de Judy se deterioró, su peso fluctuando dramáticamente, sus estados de ánimo oscilando entre la euforia y la desesperación. Para 1950, el estudio que la había creado había comenzado a verla como un pasivo en lugar de un activo. La maquinaria de transformación se estaba preparando para expulsar lo que ya no podía usar. La suspensión llegó en junio de 1950. MGM, el estudio que la había contratado cuando era niña, que había administrado sus píldoras y controlado su imagen, y se había beneficiado de su voz durante 15 años, informó a Judy Garland que sus servicios ya no eran requeridos. La explicación oficial citó su incapacidad para cumplir con los horarios de producción, su impuntualidad crónica, su falta de fiabilidad física y emocional. La verdad extraoficial era más compleja, un agotamiento mutuo, un sistema que la había utilizado hasta que mostró signos de romperse. Luego la descartó antes de que la rotura se volviera demasiado visible. Tenía 28 años y nunca había conocido la vida profesional fuera del sistema de estudio. La estructura que la había confinado también la había apoyado, proporcionando papeles e ingresos y un marco dentro del cual sus talentos podían ser desplegados. Sin ella, se enfrentó a un vacío que ninguna cantidad de fama podía llenar. Las casas, los contratos, los matrimonios, todo había sido construido sobre una base que ahora se estaba desmoronando bajo sus pies. El primer intento de suicidio llegó poco después de la suspensión, aunque los detalles siguen siendo discutidos.
Algunos relatos describen que se cortó la garganta con un vaso roto en el baño de su casa. Otros sugieren que la herida fue superficial, un gesto más que un esfuerzo genuino de autodestrucción. Lo que es cierto es que fue hospitalizada, que el incidente se hizo de conocimiento público y que la narrativa del declive de Judy Garland había adquirido ahora una nueva y más oscura dimensión. La niña que había cantado sobre arcoíris era ahora una mujer que había intentado poner fin a su propia vida. El matrimonio Minnelli se disolvió en 1951, otra víctima de las presiones que se habían estado acumulando durante años. Vincente retuvo su posición en MGM, su carrera continuando a lo largo de su trayectoria establecida. Judy fue dejada para navegar una industria que ya no sabía qué hacer con ella, su reputación ensombrecida por historias de inestabilidad, su rentabilidad incierta. La casa en Evanview Drive pasó fuera de su posesión, otra dirección añadida a la creciente lista de antiguas residencias. Lo que la salvó, temporalmente, fue el escenario. En 1951, se embarcó en una gira de conciertos por Europa, actuando en Londres y otras ciudades ante audiencias que la recordaban de sus películas y estaban ansiosas por experimentar su voz en persona. La respuesta fue abrumadora. Liberada de las restricciones de la producción de estudio, de las cámaras que captaban cada defecto, Judy Garland descubrió un nuevo modo de actuación. Crudo, inmediato, emocionalmente expuesto de maneras que el cine nunca había permitido. Se paró sola en el escenario y cantó, y las audiencias respondieron con una intensidad que rozaba la adoración. Los conciertos del London Palladium se volvieron legendarios, estableciendo una plantilla que seguiría durante el resto de su carrera. La intimidad de la actuación en vivo le convenía de maneras que la perfección manufacturada de Hollywood nunca lo había hecho. Podía ser imperfecta, podía tropezar y recuperarse, podía transformar sus vulnerabilidades en conexión en lugar de pasivo. Las píldoras aún gobernaban sus ritmos, la ansiedad aún la perseguía, pero en el escenario encontró algo que se parecía al control, o al menos su convincente ilusión. Su tercer marido entró en su vida durante este periodo de reinvención. Sidney Luft era un productor de credenciales modestas y ambición considerable, un hombre que vio en Judy Garland tanto una pareja romántica como una oportunidad profesional. Se casaron en 1952 y él asumió la gestión de su carrera, guiándola hacia un proyecto cinematográfico que marcaría su regreso a la prominencia de Hollywood. Nace una estrella, estrenada en 1954. Fue diseñada como un vehículo de regreso, un escaparate para talentos que la industria casi había descartado. La producción fue problemática desde el principio. La salud de Judy siguió siendo precaria, su asistencia impredecible, su estado emocional volátil. Los costos se dispararon a medida que el rodaje se extendió mucho más allá del cronograma. Warner Bros., que había financiado la película, se alarmó cada vez más por los crecientes gastos. Pero cuando Nace, una estrella, finalmente llegó a los cines, vindicó a aquellos que habían creído en ella. La actuación fue extraordinaria, estratificada, devastadora, un retrato de la ambición artística y la destrucción personal que se basó abiertamente en su propia experiencia. Fue nominada para el premio de la Academia, la favorita para ganar, su rehabilitación aparentemente completa. En la noche de la ceremonia, las cámaras de televisión se colocaron en su habitación de hospital, donde acababa de dar a luz a su hijo Joseph. La suposición era que sería anunciada como mejor actriz, que las cámaras capturarían su triunfo desde su cama, que la narrativa de su regreso llegaría a su triunfante conclusión. El premio fue para Grace Kelly en su lugar. La pérdida se convirtió en otro capítulo de la mitología, evidencia de una industria que le había fallado, que se negaba a reconocer lo que ella había superado. Groucho Marx supuestamente lo llamó el robo más grande desde Brinks.
Si el sentimiento estaba justificado o era meramente partidista, el impacto en Judy fue observable. Algo cambió después de esa noche, una resignación instalándose junto a la determinación que la había llevado hasta aquí. Los Luft establecieron un hogar en Holmby Hills durante estos años, una propiedad sustancial acorde con una estrella de su renovada estatura. 2 niños habían llegado ahora, Lorna en 1952, Joseph en 1955, y el hogar se expandió para acomodarlos. Se emplearon sirvientes, se mantuvieron los terrenos, se ensambló y operó el aparato de riqueza doméstica. Desde el exterior, parecía que Judy Garland había logrado la estabilidad que la había eludido durante tanto tiempo, pero las finanzas, siempre precarias, comenzaron su lento deterioro. Las giras de conciertos generaban ingresos, pero los gastos los consumían tan rápido como llegaban. Honorarios de gestión, costos legales, los gastos generales de mantener un estilo de vida acorde con la fama, todo drenaba recursos más rápido de lo que podían ser reabastecidos. El Servicio de Impuestos Internos comenzó a tomar nota, reuniendo reclamos que la ensombrecerían durante años. La casa en Holmby Hills, como tantas antes, finalmente se le escaparía de las manos. El patrón de adquisición y pérdida se aceleró a través de finales de la década de 1950, cada propiedad marcando un momento de esperanza seguido por la inevitable renuncia. La propiedad de Holmby Hills dio paso a otras direcciones: alquileres, arreglos temporales, casas prestadas por amigos durante periodos de angustia financiera. Judy Garland se movió por Los Ángeles como un fantasma, persiguiendo sus propias vidas anteriores. Cada reubicación, un recordatorio de lo que se había rendido. El matrimonio con Sidney Luft se deterioró a lo largo de líneas predecibles. Él había manejado su carrera con grados variables de competencia, negociando contratos y organizando giras, mientras su relación personal se deshilachaba bajo el peso de sus dependencias y sus propias limitaciones. Se separaron y reconciliaron múltiples veces, el ciclo repitiéndose con convicción menguante. Los niños, Lisa de su matrimonio con Minnelli, Lorna y Joseph con Luft, presenciaron la turbulencia desde cerca, sus infancias moldeadas por la inestabilidad que eran demasiado jóvenes para comprender. Las giras de conciertos siguieron siendo su principal fuente de ingresos, pero las demandas que imponían a su cuerpo y mente se volvieron cada vez más insostenibles. Llegaba a los lugares horas tarde, a veces no llegaba en absoluto, su reputación de falta de fiabilidad precediéndola a cada nuevo compromiso. Los promotores aprendieron a incorporar contingencias en sus contratos, a preparar a las audiencias para los retrasos, a esperar que cuando finalmente subiera al escenario, la actuación justificara el caos que la rodeaba. A menudo lo hacía. Su voz, aunque mostraba signos de desgaste, conservaba su capacidad de devastar. Las audiencias le perdonaban todo cuando cantaba. El concierto de Carnegie Hall de abril de 1961 se convirtió en la apoteosis de este periodo tardío. Actuó durante casi 3 horas ante una audiencia que incluía celebridades, críticos y devotos fans que habían seguido su carrera a través de todas sus convulsiones. La grabación de esa noche se vendió en números extraordinarios, ganando múltiples premios Grammy y logrando un significado cultural que trascendió el mero éxito comercial. Capturó algo esencial sobre Judy Garland a los 40, la vulnerabilidad, la determinación, la sensación de que cada actuación podría ser la última y por lo tanto exigía todo lo que tenía para dar. Pero los honorarios de los conciertos, por sustanciales que fueran, no podían seguir el ritmo de las deudas que se habían acumulado. El IRS la persiguió implacablemente, presentando gravámenes contra sus ganancias, reclamando impuestos atrasados que se agravaron con multas e intereses. Abogados y contadores pasaron por su empleo,
cada uno intentando imponer orden en finanzas, que hacía tiempo que habían escapado a la gestión racional. Las casas que había poseído se habían ido. Las casas que alquilaba estaban sujetas a los caprichos de los propietarios y los límites de su crédito. En 1962, adquirió una propiedad en Brentwood que parecía ofrecer, una vez más, la posibilidad de permanencia. La casa en Rockingham Avenue era sustancial sin ser ostentosa, situada en un vecindario que equilibraba la privacidad con la proximidad a la industria que aún definía su identidad. Se mudó con sus hijos, intentando establecer la estabilidad doméstica que los había eludido durante años. Por un tiempo, pareció que esta casa podría ser diferente. Podría convertirse en el hogar que las direcciones anteriores solo habían fingido ser. La serie de televisión que CBS le ofreció en 1963 representó otro intento de reinvención. El show de Judy Garland fue concebido como un programa de variedades semanal, un escaparate para sus talentos, que la llevaría a los salones americanos de forma regular. El formato parecía idealmente adecuado a sus dones. Actuaciones musicales, invitados famosos, la conexión íntima con las audiencias que había dominado en el escenario de conciertos. Los ejecutivos de la cadena anticiparon fuertes índices de audiencia y una larga duración. La realidad resultó más complicada. Detrás de escena, la producción estuvo marcada por conflictos creativos, cambios de personal y las luchas familiares con la salud y fiabilidad de Judy. Chocó con los productores sobre la dirección del show, luchó por mantener el control artístico, llegó a las grabaciones en estados que iban desde brillantes hasta apenas funcionales. Los índices de audiencia nunca alcanzaron los niveles que CBS había proyectado, y el apoyo de la cadena se erosionó a medida que avanzaba la temporada. El show fue cancelado después de 26 episodios, otra empresa prometedora que no había logrado su potencial. La casa de Brentwood no sobrevivió al fracaso del programa de televisión. Las presiones financieras se intensificaron, y la propiedad que había parecido una base se reveló como meramente otro arreglo temporal. Para 1966, Judy Garland ya no poseía una casa en Los Ángeles. La ciudad donde había llegado de niña, donde había sido transformada en una estrella, donde había criado a sus hijos y enterrado sus matrimonios. Esa ciudad ya no contenía un espacio que pudiera llamar propio. Su cuarto marido, Mark Herron, entró y salió de su vida con la brevedad que había llegado a caracterizar sus relaciones. Se casaron en 1965, se separaron a los pocos meses y se divorciaron en 1967. La unión no produjo nada más que complicaciones legales adicionales y material para los tabloides. Herron era un actor de logros limitados, un hombre cuya distinción principal se convirtió en su breve periodo como marido de Judy Garland. Lo que los unió y lo que los separó siguió patrones demasiado familiares para requerir un examen detallado. Los niños, para entonces, habían comenzado a establecer sus propias trayectorias. Lisa, la mayor, había heredado el talento de su madre y estaba construyendo una carrera que eventualmente rivalizaría y quizás superaría a la de la propia Judy. Había presenciado más de lo que cualquier niño debería presenciar. Había aprendido pronto que el amor y el caos no eran mutuamente excluyentes. Había desarrollado la resiliencia que proviene de sobrevivir a lo que no se puede controlar. Lorna y Joseph, más jóvenes y por lo tanto expuestos por una duración más corta, sin embargo, llevaban sus propias heridas, sus propias adaptaciones a una infancia definida por la incertidumbre. La relación de Judy con sus hijos siguió siendo complicada por sus dependencias y sus ausencias, por las demandas de una carrera que dejaba poco espacio para la maternidad convencional. Los amaba, de esto parece haber pocas dudas, pero el amor, en su experiencia, nunca había sido suficiente para prevenir la pérdida. Las casas que habían compartido se habían ido.
La estabilidad que ella había querido proporcionar nunca se había materializado. Lo que podía ofrecerles era su presencia cuando era capaz de ella, su voz cuando elegía compartirla, y la complicada herencia de un nombre que los seguiría donde quiera que fueran. La geografía de sus últimos años se volvió cada vez más internacional, como si la distancia de Los Ángeles pudiera proporcionar el escape que ninguna casa dentro de sus límites había ofrecido jamás. Actuó en Londres, en Copenhague, en Melbourne, llevando su voz a través de los océanos a audiencias que la recibieron con una adulación que los lugares americanos ya no podían proporcionar de manera fiable. La mitología de Judy Garland había adquirido dimensiones que trascendían sus actuaciones reales. Se había convertido en un símbolo, un icono de supervivencia y sufrimiento, una figura en la que las audiencias proyectaban sus propias luchas y esperanzas de redención. La comunidad gay, en particular, la había reclamado como propia. Las razones de esta identificación nunca fueron completamente articuladas, quizás porque se resistían a una explicación simple. Algo en su vulnerabilidad, su persistencia frente al rechazo, su negativa a desaparecer a pesar de cada incentivo para hacerlo. Algo en esto resonó con hombres que entendían lo que significaba vivir fuera de los límites de la aceptación. Sus conciertos se convirtieron en reuniones, experiencias comunitarias que afirmaban la identidad compartida. Cuando cantó sobre En algún lugar sobre el arco iris, el anhelo que expresó se convirtió también en su anhelo. Pero la identificación, por genuina que fuera, no podía pagar sus deudas ni estabilizar su salud. Para 1967, Judy Garland estaba actuando en lugares que habrían parecido por debajo de ella una década antes. Pequeños clubes, salones de hotel, cualquier compromiso que prometiera un pago suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas. La voz que una vez llenó el Hollywood Bowl ahora competía con el ruido del servicio de cena y el murmullo de los clientes distraídos. Se adaptó como siempre se había adaptado, escalando su actuación al espacio disponible, encontrando intimidad donde la grandeza ya no era posible. El peaje físico de décadas de dependencia química se había vuelto imposible de ocultar. Su peso fluctuaba dramáticamente, su rostro mostrando la tensión de años pasados en guerra con su propio cuerpo. Las fotografías de este periodo revelan a una mujer que parecía mucho mayor que sus 40 y tantos, la cualidad élfica de su juventud reemplazada por una delgadez que sugería el consumo desde dentro. Sin embargo, cuando cantaba, algo de la magia original persistía. La voz, aunque disminuida en poder, conservaba su precisión emocional, su capacidad para localizar y articular sentimientos que los oyentes podrían no haber sabido que poseían. Se movió a través de una serie de residencias temporales durante estos años. Habitaciones de hotel, apartamentos prestados, los hogares de amigos que ofrecieron refugio durante periodos de crisis particular. El concepto de hogar se había vuelto casi abstracto, una palabra que no se refería a ningún lugar específico, sino a una condición que nunca había logrado del todo. Sus posesiones, tal como permanecían, estaban dispersas en instalaciones de almacenamiento y las casas de antiguos asociados. La acumulación de toda una vida se había dispersado, vendida o simplemente perdida en el caos de la reubicación perpetua. A finales de 1968, llegó a Londres para lo que se convertiría en una estadía prolongada. La ciudad siempre la había recibido cálidamente, sus audiencias menos hastiadas que sus contrapartes americanas, su prensa sensacionalista de alguna manera menos viciosa, a pesar de su reputación de crueldad. Realizó una temporada de 5 semanas en el Talk of the Town, un compromiso de club nocturno que puso a prueba los límites de su resistencia, pero confirmó que aún podía llamar la atención cuando las circunstancias se alineaban. Las críticas fueron mixtas. Algunas noches era trascendente, otras luchaba por completar su set.
Pero el compromiso representaba trabajo, ingresos, una razón para continuar. Mickey Deans apareció en su vida durante este periodo, un gerente de club nocturno de Nueva York, que la había encontrado durante un compromiso anterior y mantuvo contacto a través de los meses intermedios. Él era más joven que ella, menos logrado, poseído de un optimismo sobre sus perspectivas que parecía o conmovedor o delirante dependiendo de la perspectiva de uno. Comenzaron una relación que avanzó rápidamente hacia el matrimonio, como siempre lo hicieron sus relaciones. La velocidad quizás reflejando una urgencia que ella sentía, pero no podía nombrar. Se casaron en Londres el 15 de marzo de 1969, en la oficina de registro de Chelsea. Ella usó un vestido de gasa azul y llevaba flores. La lista de invitados era pequeña, la ceremonia breve, la celebración modesta para los estándares de sus bodas anteriores. Las fotografías la muestran sonriendo junto a su nuevo marido, su expresión sugiriendo esperanza, o su actuación, la distinción entre las dos, hacía tiempo que se había vuelto irrelevante. La casa en Chelsea, la propiedad Mews en 4 Cadogan Lane, se convirtió en su hogar, un alquiler arreglado a través de conexiones que Deans había cultivado durante su tiempo en Londres. Era un espacio pequeño para los estándares que ella había mantenido una vez, una cabaña más que una propiedad, sus habitaciones compactas y sus instalaciones modestas. Pero era un lugar para dormir, un lugar para planificar, una base desde la cual el próximo capítulo podría ser lanzado. Deans habló de proyectos en desarrollo, de giras de conciertos que se estaban organizando, de un futuro que vindicaría su unión y la restauraría a la prominencia que merecía. Lo que ese futuro podría haber contenido sigue siendo un tema de especulación. Las semanas que siguieron a su matrimonio estuvieron marcadas por los patrones familiares, periodos de relativa estabilidad alternando con episodios de crisis, planes hechos y abandonados, el ritmo de la dependencia continuando bajo la superficie del arreglo doméstico. Estaba cansada de maneras que el sueño no podía abordar, su cuerpo llevando el daño acumulado de décadas pasadas en guerra química contra sí mismo. Las píldoras que una vez proporcionaron energía, ahora meramente posponían el colapso. El sueño que inducían no era descanso, sino ausencia temporal. Su última actuación pública tuvo lugar en Copenhague, a finales de marzo, un concierto que los presentes describirían más tarde con la reverencia reservada para las reliquias. No estaba en buena voz esa noche, su instrumento mostrando el desgaste que ya no podía ocultarse, pero actuó con el compromiso que siempre había caracterizado su trabajo. La audiencia respondió con la devoción que había llegado a esperar de las multitudes europeas, sus aplausos reconociendo no solo la actuación, sino al artista, la historia que llevaba, la supervivencia que representaba. Las semanas entre Copenhague y Chelsea pasaron en un borrón de opciones menguantes. Deans continuó hablando de planes, de compromisos que podrían materializarse, de un proyecto documental que contaría su historia en sus propias palabras. Ella participó en estas discusiones con grados variables de compromiso, su energía fluctuando de acuerdo con ritmos que hacía tiempo que habían escapado a su control. La pequeña casa en Cadogan Lane los contenía a ambos, sus paredes absorbiendo conversaciones que oscilaban entre la esperanza y la resignación. En la tarde del 21 de junio de 1969, asistieron a una pequeña reunión, regresando a casa tarde. Los detalles de lo que siguió existen solo en el relato de Deans, ofrecido a los investigadores y más tarde a los periodistas que buscaban reconstruir sus horas finales. Hablaron por un tiempo. Ella parecía de razonable ánimo, ni mejor ni peor de lo habitual. En algún momento durante la noche, se levantó y fue al baño, cerrando la puerta con llave detrás de ella. No salió. El hallazgo oficial, sobredosis accidental, una acumulación incauta de barbitúricos en el torrente sanguíneo, proporcionó un cierre de naturaleza legal, sin explicar nada que importara.
El cuerpo fue devuelto a los Estados Unidos, a Nueva York, donde la funeraria Frank Campbell la preparó para el velatorio. 20.000 personas pasaron ante su ataúd. Una audiencia final, rindiendo respeto a una artista que les había dado algo que no podían nombrar fácilmente. James Mason, quien había actuado junto a ella en Neis, una estrella, pronunció el elogio, sus palabras cuidadosas y medidas, reconociendo la pérdida sin intentar explicarla. Fue enterrada en el cementerio Ferncliff, en Hartsdale, Nueva York, lejos del paisaje de California que había moldeado su carrera. La tumba recibió visitantes durante décadas, fans que dejaron flores y fichas, que se pararon en silencio ante un marcador que reducía una vida a nombres y fechas. En 2017, sus restos fueron trasladados al cementerio Hollywood Forever en Los Ángeles, de vuelta por fin a la ciudad de la que había huido, enterrada entre las figuras de la industria que habían sido sus colegas y competidores y testigos. Las casas que dejó no retuvieron memoria de su presencia. La propiedad de Brentwood, en Rockingham Avenue, pasó por propietarios posteriores, sus habitaciones renovadas, sus terrenos reconfigurados, sin quedar rastro de la familia que la había ocupado brevemente. Las otras direcciones, Evanview Drive, Holmby Hills, los diversos alquileres y arreglos temporales, de manera similar, absorbieron su ausencia, continuando como bienes raíces, mientras la vida que las había animado retrocedía hacia la historia. Lo que persiste es la voz, conservada en grabaciones, que continúan circulando, encontrando nuevos oyentes, transmitiendo a través de las décadas algo que se resiste a la descripción. Las canciones que cantó llevan significados que exceden sus letras, frecuencias que hablan de experiencias que ella entendió, sin escapar nunca completamente. En algún lugar sobre el arco iris, sigue siendo un himno de anhelo. Su promesa de un lugar donde los problemas se desvanecen se vuelve más conmovedora por el conocimiento de quién la cantó y lo que ella soportó. Sus hijos la sobrevivieron y construyeron vidas propias, llevando adelante un nombre que abría puertas mientras proyectaba sombras. Lisa logró el estrellato que parecía casi genéticamente ordenado, su talento y sus luchas, haciéndose eco de las de su madre, de maneras que los críticos notaron y ella misma reconoció. Lorna y Joseph encontraron caminos menos públicos, pero no menos moldeados por lo que habían presenciado. La herencia del caos, manifestándose en formas particulares para cada uno. La industria que creó a Judy Garland nunca ha afrontado completamente lo que le hizo. El sistema de estudio que administraba píldoras a los niños, que trataba los cuerpos como propiedad de la compañía, que descartaba a los artistas cuando mostraban signos del daño